se va a otro punto. Vamos a decir que el coeficiente de precipitación efectiva 90%, coeficiente de correntía 40%, que tenemos una área de la cuenca de y que el área superficial promedio del embalse es de muy bien. Entonces, la precipitación efectiva sería el coeficiente de precipitación por la cantidad de agua precipitable. Así que eso sería 0.9 por 1.02. 0.918 centímetros. 9 milímetros. Esa es la cantidad de lluvia que si el terreno fuera totalmente plano e impermeable se acumularía sobre la superficie del terreno. 9 milímetros. El volumen es igual a C R por P por A más P por AL por 1 menos CR. Esta es la precipitación total sobre la cuenca y esta es la precipitación ajustada sobre el embalse. Así que eso sería 0.4 por 0.918 por 10 a la menos 2 por 50.000 por 10.000 más 0.918 por 10 a la menos 2 por 250 por 10.000 por 1 menos 0.4 y el volumen es entonces de estamos asumiendo que está lloviendo de manera uniforme sobre toda la cuenca. Eso no necesariamente es cierto. Estamos simplificando el modelo. Para cuencas grandes hay que tomar datos meteorológicos en diferentes puntos y sacar un promedio. ¿Estamos bien? Para no hacer los problemas largos, simplemente pues vamos a asumir que fue uniforme sobre toda la cuenca. Observe, una cantidad mínima de lluvia sobre un área grande produce volúmenes bien grandes de agua. ¿Ok? Bien, entonces, si queremos el cambio de elevación en el embalse, eso es el volumen entre el área del lago. Las paredes del lago no son verticales. En quinto año del diseño van a trabajando con topografía. Aquí vamos a asumir paredes verticales, área promedio. ¿Estamos bien? Para simplificar las cosas, para que más o menos tengan una idea básica. Así que eso sería igual a 1, 8, 4, 9, 7, 7, 0 entre 250 por 10.000
Bien, se hace 9 milímetros sobre la cuenca, se convierten en 74 centímetros de cambio de elevación en el embalse. Eso no ocurre de manera instantánea, el agua no llega de manera instantánea al embalse, la única que llega instantánea es la precipitación ajustada sobre el embalse. Esta tiene que moverse sobre la superficie del terreno, así que eso tiene desfasamientos en el tiempo. ¿Vamos bien? Así que más o menos los modelos hidrológicos tienden a hacer esto, tienen muchas incertidumbres, muchos datos estadísticos. Por ejemplo, esto es algo que se estima de acuerdo a las condiciones meteorológicas sobre la cuenca, porque a veces está nublado, nubes negras y no llueve, y a veces el cielo está soleado y de pronto llegan las nubes y llueve. O sea, no hay una manera exacta y precisa de poder pronosticar estas cosas. Cada vez están mejorando más los modelos, cada vez los modelos son más sofisticados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de cualquier manera, los datos no se pueden inventar y hay que estar recogiendo información. ¿Vamos bien? Tenemos las nubes y aquí lo que hay es vapor de agua. Tiene que ocurrir un proceso de condensación para que pase a líquido y a veces puede pasar a sólido. La condensación ocurre por 4 mecanismos principales, que es el enfriamiento dinámico adiabático. ¿Y cuándo se enfría eso? Cuando sube, porque ya sabemos que al ascender la temperatura disminuye. ¿Cuándo ocurre condensación? Cuando se mezclan masas de aire de diferentes temperaturas, cuando tenemos esos fenómenos frontales. ¿Cuándo ocurre condensación? Usualmente no en las nubes, sino en la superficie del terreno. Cuando las nubes están cerca de la superficie tenemos neblina y ocurre condensación por contacto. Te saca una jarra de agua fría, decimos incorrectamente que suda, y la humedad del ambiente se condensa alrededor de ese cuerpo frío. Y el otro es que se enfría por radiación, porque se pierde calor hacia el espacio exterior. Después que ha ocurrido esto, entonces es que vamos a tener la precipitación, ya sea en forma líquida o en forma sólida. Nieve o granizo. Pero para que pase esto necesitamos algo que se llaman los núcleos de condensación. ¿Qué son los núcleos de condensación? Partículas sólidas, microscópicas que hay en el aire, y cuando encontramos esas partículas que son polvo, arcilla, por ejemplo en el atardecer, en verano usted ve que el cielo está anaranjado, esa es la difracción de la luz solar en el polvo que hay en el ambiente, hay mucho polvo, arcilla, cenizas, ya sea de origen volcánico o de combustión de combustibles fósiles, sales. Cuando usted va a la playa dice que huele a mar y lo que detecta su olfato es la sal que hay en el ambiente, porque el agua se fue, se evaporó y la sal se quedó. Así que cualquiera de esas partículas microscópicas entonces van a ser núcleos de condensación
Y cuando esto se enfría, entonces el agua se empieza a pasar al estado líquido y a condensarse alrededor de los núcleos de condensación. Y esas gotas van creciendo y se mantienen en equilibrio por el principio de Arquímedes, flotación, fuerza de empuje, peso. Hay equilibrio. Pero las gotas siguen creciendo y eventualmente se va a presentar el equilibrio, va a perder el equilibrio, y cuando eso ocurre tenemos algo que se llama el proceso de coalescencia, y estas gotas empiezan a jugar billar. Están en estado líquido. Esta cayó aquí, le pegó a esta, esto de líquido, no está sólido, se fracciona, le pega para allá, le pega para allá, le pega para allá y se ponen en movimiento y se arma una pelea ahí de gotas cayendo y fraccionándose, y entre más grande es la pelea, más chicas son las gotas. Porque cada vez que se golpean las gotas se fraccionan, pero al chocar entre ellas se transfieren cantidad de movimiento de una a otra, entonces ya es imposible detener el movimiento y se produce la precipitación. Si estas cosas se mantienen en equilibrio en la atmósfera mucho tiempo, entonces el líquido se congela y lo tenemos en estado sólido. Y se forman cristales de hielo. Entonces, cuando pierden el equilibrio, tenemos un proceso de cristales de hielo, la misma cosa casi. La diferencia entre el proceso de coalescencia, que es líquido, y cristales de hielo, que es sólido, que cuando esto está sólido y golpea una con otra, no se fraccionan. Mientras que si es líquido, al golpear sí se fracciona. Entonces, al empezar a perder el equilibrio, se arma la pelea ahí de nuevo y caen y empiezan a deformarse. En inglés le llaman snowflakes, hojuelas. Al caer, la resistencia al aire lo deforma. ¿Okay? Y cae en forma de nieve, solo que para que llegue al suelo, la temperatura en el suelo tiene que ser menor de 0 grados centígrados, porque si no, esto al descender, si la temperatura es mayor, se derrite. Eso sería un poco de nieve. No, poco de nieve, otra cosa, snowflakes, hojuelas. Okay. Bien. Y ese es el efecto de las nevadas. Sin embargo, estos cristales pueden crecer muy grandes y a pesar de que la temperatura sea mayor de 0 grados centígrados, no se derriten al caer, y entonces a eso le llamamos granizo. ¿Vamos bien? Ok. Y así se produce la precipitación, pero tiene que haber ese cambio de fase o estado a través de un proceso de condensación. Cuando esto cae, necesitamos datos. ¿Qué hacemos? Colocamos un instrumento aquí que se llama pluviómetro o pluviógrafo, y lo que vamos a hacer con ese instrumento es recoger la cantidad de lluvia que se acumula aquí como una función del vamos a mostrar un registro de lluvia. Pluviómetro requiere de un observador físico,
Pluviógrafo es un instrumento mecánico y cada vez han ido evolucionando más los instrumentos, cada vez son más digitales. La ACP tiene instrumentos en la cuenca que tienen paneles solares y transmiten la señal al centro de cómputo y lo van procesando cada 15 minutos. La ACP tiene problemas porque la gente va por ahí de cacería y encuentran los paneles y se los roban. No pueden hacer más nada con eso porque son de uso específico para esos equipos y la ACP se entera porque dejan de recibir la señal. Bien, así que vamos a mostrar un registro de un pluviómetro. Ahí tenemos un registro de un pluviómetro. Vamos a ver. Este instrumento registra la data cada 15 minutos y que tenemos la lluvia acumulada. Cuando esto se vuelve constante es porque terminó la lluvia. A veces cuando pasa esto después de cierto tiempo se vacía y empieza nuevamente en cero para que este registro no vaya aumentando hasta el infinito. Esta lluvia se puede procesar para diferentes intervalos de tiempo que sean múltiplos del registro del aparato, así que si esto era cada 15 minutos, la podemos procesar para 15, 30, 45, 60, 90, 120, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un delta P entre un delta T y eso va a ser mi intensidad. Esto menos esto menos esto es eso, esto menos esto es esto, eso menos eso es esto, etc. Para 30 minutos sería este menos ese, este menos este, ese menos este, etc. Para 45 minutos sería ese menos este, ese menos este menos este, etc. Para 60 minutos sería este menos este menos este, ese menos este. Para 90 minutos sería este menos ese menos este, etc. Para 120 minutos sería este menos este menos este. Bien, si somos extremistas, vamos a analizarlo para extremos. Vamos a buscar el valor máximo para cada intervalo. 81, 292, 405, 556, 721, 813. Pero obsérvese que no todos ocurren en el mismo instante. Estos sí están ahí, pero este está aquí y este está acá. Así que ahí va a ocurrir una distorsión. Y vamos a tener la intensidad máxima, que va a ser ese delta P máximo entre el delta T. Y hacemos esto para todas las lluvias y mínimo 20 años de registro.
Así que vamos a crear una lluvia extrema. Esto es para una lluvia medida. Para una lluvia extrema ahí va a ser el P entre el T. Esta lluvia tiene las distorsiones esas de los desfasamientos en el tiempo. Y con esto vamos a crear una herramienta de diseño que se llama una curva I de F. Intensidad, duración, frecuencia. Esa curva intensidad, duración, frecuencia va a ser mi herramienta de diseño. Aquí hay escasez de estas curvas y vamos a explicar cómo se obtiene esta P. Le voy a poner aquí el P máximo. Así que usted va a tener ahí que la P máxima va a ser igual a la P promedio más K por S. Para cada intervalo de tiempo, en cada lluvia usted tiene un valor. Para cada intervalo de tiempo, usted tiene un valor. Así que usted busca todos los intervalos de todas las lluvias de 15 minutos y busca los valores máximos, le saca el promedio y la desviación estándar. Igual este valor de aquí de 30 minutos lo busca con los 30 minutos de todas las demás lluvias, le saca un promedio y tiene una desviación estándar y hace lo mismo para los distintos intervalos de tiempo. Esto de aquí es el factor de frecuencia y ese factor de frecuencia es una función de algo que le llamamos el periodo de retorno y de ahí sale el término de frecuencia. Así que para cada periodo de retorno usted va a tener un factor de frecuencia distinto y con su promedio y su desviación estándar saca el valor máximo. Okay, con eso vamos a sacar una curva I de F y vamos a explicar la curva I de F. Hay muchos valores de curvas I de F. Digo, bueno, ya. Bien. Así que curva I de F. Existen muchos modelos de curva I de F y yo no quiero que esto se convierta en un curso de estadística. ¿Estamos bien? Así que vamos a usar el modelo más sencillo, que es el modelo de Still. Y el modelo de Still dice que la intensidad es igual a A entre B más T. Intensidad, duración y frecuencia. Así que necesitamos esos parámetros del modelo A y B. ¿Y qué vamos a hacer? Un modelo de regresión simple. ¿Y cuál es el modelo de regresión simple más básico que existe? De acuerdo a lo que ustedes vieron en estadística. Lineal. Pero esto no es una línea recta. Así que hacemos una transformación a una línea recta. ¿Y cómo hacemos la transformación? Y mi modelo lineal sería Y igual a MX más C. Así que Y a qué sería igual? Al inverso de la intensidad.
X a qué sería igual al tiempo, M a qué sería igual 1 entre A y C sería igual a B entre A. Por lo tanto, A es igual a 1 entre M y B es igual a C entre M. Y estos modelos tienen un coeficiente de determinación que varía entre 0 y 1. Entre más cercano a 1 significa que los datos se adaptan al modelo. Si es mayor o igual a 0.7 se acepta, si es menor de 0.7 se busca otro modelo, que no lo vamos a hacer aquí porque eso implicaría que tendría que hacer una regresión no lineal. A veces en transporte se las ponen a hacer, yo no los voy a torturar, estamos bien, vamos a usar lo que está en la calculadora. Lo que me interesa es que sepan que hay herramientas y hay herramientas, y este es un curso básico, ¿estamos bien? Así es que nos vamos a limitar al modelo más simple, que es el modelo de Steele. Vamos a hacer entonces un ejemplo de curva I de F. Ok, vamos a hacer curva I de F. Ya procesamos la data de 20 años de registro y sacamos los valores de P máxima para cada uno de los diferentes intervalos, 5, 10, 15, 30, 60, 120, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, I es igual a entre B más T. A esto usualmente en el futuro le vamos a llamar tiempo de concentración, y eso lo vamos a estar midiendo ¿en qué? En minutos. Por lo tanto, la B ¿en qué tiene que estar? En minutos. Tiene que estar en minutos. En este curso yo he tenido estudiantes que me han dicho que 1 hora más 30 minutos es 31. Pero vamos a dejarlo ahí. ¿Vamos bien? Y si esto aquí está en pulgadas por hora, ¿esto en qué tiene que estar? Pulgadas entre hora por minuto. Y el sistema métrico es en centímetros por hora o milímetros por hora, y esto estaría en centímetros por hora minuto o milímetro entre hora minuto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquí tenemos estos datos. Esto no se mide. Esto es una lluvia extrema definida estadísticamente para un periodo de retorno. Así que I no es una lluvia medida, es una lluvia extrema donde tenemos los P máximos, así que sería I igual a P entre T. Así que esto entre esto y convierto los minutos a hora, etc. Esto va a ser Y, el inverso de la intensidad. Y esto va a ser X. Y corro mi modelo lineal. Y generalmente ustedes que me preguntan, profesor, ¿cuántos decimales uso? Y la respuesta ¿cuál es? Todos. ¿Y cómo los usa todos? Si usted sabe usar la calculadora, usted llama ahí estadística, stat, fit data. Y su primer dato sería 5, espacio. Y el segundo dato va a ser 7.2. Pero no es 7.2, es este. ¿Y cómo le digo a la calculadora que le ponga todos los decimales? 1 entre X, y ahí está. 1 entre X. Me voy a la siguiente línea. (10) espacio 5.9, pero no es 5.9,
le digo que lo invierta, enter, etcétera, 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 y le doy esa data al modelo, y cuando termino de introducir la data, la calculadora hay que enseñar a usar en este curso, ok, porque a veces esto lo redondeamos horriblemente. ¿Cuánto anota en el papel? Suficiente, 4, 3 decimales. ¿Cuántos usan los cálculos? Todos los decimales, ¿estamos bien? Entonces, ¿qué me devuelve? La calculadora me devuelve esta ecuación. Y es igual a esto, x más esto, y el coeficiente de determinación es real cuadrado .9993, significa que esta data se puede representar de manera exitosa usando el modelo de Steele. Si eso hubiera sido menos de 0.7, entonces pare ahí y diga, el modelo de Steele no se puede usar para estas cosas. Yo siempre he tenido ganas de hacer como hacían cuando estudié la maestría, que nos daban unos panfletos así, 10 problemas para hacer en una hora, de los cuales habían de 7 a 8 que no se podían hacer. Y lo único que tenía que decir es, esto no se puede hacer por tal cosa. Ganas no me han faltado de poner problemas de esos aquí. A ver qué pasaría. Ok. Así que recuerdo que nos pusieron uno de esos y la data no cumplía con R al cuadrado y ya. Para, no se puede hacer. La data no es adecuada para modelarla con Steele. Se requiere otro modelo. ¿Cuál? Hay muchos modelos, no lo vamos a ver aquí. ¿Estamos bien? Ok. Así que como la data es adecuada, encontramos el valor de A, el inverso de la pendiente, y el valor de B, que es la ordenada en el origen, entre la pendiente, con sus respectivas unidades. En estos casos es usual redondear esto a 1 o 2 decimales. En los parciales yo le digo a cuánto lo redondea. Y termina usted con su curva I de F. Y su curva I de F igual a 199.5 entre T más 23.5. Ese es su tiempo de concentración en minutos, y aquí vamos a tener en, y esto es para un periodo de retorno de esta herramienta. Es una herramienta importante de diseño. Aquí en Panamá estamos deficientes. ¿Y por qué estamos deficientes? Solamente hay dos. Una, vamos a mostrarla, esta de aquí, que fue desarrollada con data de 1914 a 1970, ya está caduca, por el ingeniero Federico Guardia Conte, usando datos de la estación de Balboa Heights, datos de los gringos. Y la otra es peor todavía, fue desarrollada por Ingeniería Lacas en Colón, pero solamente usaron como 5 años. ¿Y qué hace el MOP? Recomienda esto para ser usado en todo el país. ¿Pero qué recomienda el MOP? Estamos en el arco seco, llueve menos. Redúzcalo, ¿cuánto? Lo que a usted le dé la gana. Está en Chiriquí, llueve más. Auméntelo, ¿cuánto? Lo que a usted le dé la gana. Lo ideal, ¿qué sería? Que tuviéramos curvas I de F para todo el país, para cada una de las diferentes regiones del país, porque la lluvia no es uniforme sobre todo el país. ¿Estamos bien? Y si usted tuviera datos, a todos los gradúo haciendo una tesis de curva I de F. Pero yo no le puedo decir que vaya a poner un pluviógrafo en el patio de su abuela y que recoja 20 años de data. Es más fácil graduarse con 2 cursos de posgrado en 6 meses que con 20 años de edad. Usted no va a graduarse en 20 años, así. Pero como no tenemos datos, no podemos hacer las curvas, y eso es, digo, con las calculadoras y las computadoras ahora, esos son archivos monstruosos que se procesa en mecánico y sale el resultado.
Así que tenemos, si usted ve el manual del MOP, ahí aparece esta cosa. Aquí tenemos intensidad, duración y las curvas IDF, por ejemplo, para, algo un poquito, por ejemplo, para aquí 50 años, dice 370 entre 33 más T. Para 100 años la puse ahí, 370 entre 28 más T, etcétera, etcétera, etcétera. Así que más adelante le vamos a dar uso a esto, y esto también lo usan en el curso de transporte cuando van a diseñar sus cunetas, sus alcantarillas y demás. Pero ya saben cómo entonces se procesa la data para obtener una curva IDF y cómo se obtuvo esta cosa reconstruyendo estadísticamente a partir de datos extremos. Pero hay que analizar un registro de mínimo 20 años de duración, ¿estamos bien? Y en un año, ¿cuántos eventos de lluvia tenemos? Buco de Tarantantán, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Ok. ¿Alguna pregunta sobre cómo obtener una curva IDF? Bien. Los registros de lluvia tienen que tener dos características. Tienen que estar completos y deben ser consistentes. Pero como les mencioné hace un rato, cuando tenemos pluviómetros, martes de carnaval, el que lee eso mejor no vaya, porque va a estar borracho que se cae y daña el aparato. Así que el registro va a estar completo. No, ahora para martes de carnaval la probabilidad de que llueva es bien remota. ¿Estamos bien? Y la otra situación es con los mecánicos. A veces dejan de funcionar por fallas mecánicas o le robaron el panel solar o lo que sea y el registro está incompleto. Así que vamos a ver cómo completar un registro. ¿Estamos bien? Necesitamos que el registro esté completo. Y dos, el registro tiene que ser consistente. ¿Qué significa eso? Que la información tiene que ser recogida bajo las mismas condiciones. A veces, por efectos de la actividad humana, se producen cambios en el patrón climático. Por ejemplo, usted construyó un embalse, ahora va a tener mayor evaporación en el área, eso va a cambiar el patrón climático. O construyó una carretera y la gente se mudó y deforestó todo eso y cambia el patrón climático. Entonces usted tenía su registro ahí, va a observar que la información cambió porque no fue recogida bajo las mismas condiciones. Entonces decimos que el registro es inconsistente. Así que el registro tiene que tener dos características: estar completo y ser consistente. Vamos a ver cómo completar los datos de un registro. Existen muchos métodos para completar los datos de un registro, no los vamos a ver todos. Vamos a hablar del original, que ya no se usa, pero es importante porque presenta algunas condiciones típicas de lo que se hace en hidrología. Así que tenemos el método de Paulus y Kohler dice que si yo tengo tres estación A y conozco la precipitación en A y la precipitación promedio anual en A, tengo aquí la estación B y conozco la precipitación en B y el promedio anual en B, tengo una estación aquí, no conozco P y sí conozco N, y tengo una estación C aquí y conozco la precipitación en C y la precipitación promedio anual. Este es el evento y este es el anual, promedio anual.
El inconveniente del método, y por eso se descartó, es que cada año esto cambia. Y hay que irlos ajustando en el tiempo. Así es que ellos dicen que buscamos 3 y solamente 3, las 3 estaciones más cercanas a la estación de datos faltante. A veces le pongo 7 y me hacen las 7. Es decir, ni siquiera saben contar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Las 3 estaciones más cercanas, solamente 3. Y podemos usar un promedio aritmético simple o un promedio pesado. Eso significa que P y le ponemos ahí una peluca y los datos cuando se calculan se anotan entre paréntesis en el registro para saber qué es estimado y no medido. Esto sería 1/3 de PA más PB más PC. Y esto sería 1/3 de N entre NA por PA más N entre NB por PB más N entre NC por PC, o lo que es lo mismo, de esto de que el factor de peso y los promedios pesados son un proceso muy típico de hidrología. Estamos poniendo ahí el ejemplo de promedio pesado, que lo vamos a usar en el futuro muy a menudo, los promedios pesados. Pero tenemos que decidir si se hace esto o se hace esto. Reemplazar los valores numéricos y evaluar eso en una calculadora es fácil, pero eso no es lo que me interesa. ¿Qué es lo que me interesa? Que usted pueda tomar la decisión de si hace el primero o si hace el segundo. El que me hace los dos se lo pongo malo, escojo el que está malo. ¿Estamos bien? Porque a menudo ustedes me hacen los dos y me dicen, profesor, mire, yo lo sé calcular de las dos maneras. Ese cálculo con una calculadora es sencillo. Pero aquí lo importante es la toma de decisiones. Y para ello vamos a establecer un rango de más o menos 10% de variabilidad. 0.9 N, 1.1 N. Así que buscamos la variación del 10% de esto, 0.9, 1.1. Si NA, NB y NC están dentro del rango, se usa un promedio aritmético simple. Así que para poder decidir si es esto o esto, hay que averiguar el rango. Si las 3 precipitaciones promedios anuales de las 3 estaciones más cercanas están dentro del rango, promedio aritmético, sí. Si al menos una está fuera del rango, entonces promedio pesado. ¿Vamos bien? Un rango de más o menos una variabilidad de 10%. Si NA está dentro del rango, NB está dentro del rango y NC están dentro del rango, promedio aritmético simple. Si alguna de ellas
A, B o C o 2 o las 3 están fuera del rango. Si al menos una de ellas está fuera del rango, promedio pesado. Así que para decidir si es esto o esto, tiene que calcular el rango y comparar el promedio. ¿Estamos bien? En este curso hay muchos detalles. Y una de las cosas aquí importantes es que los datos estimados no pueden tener mayor precisión que los datos medidos, porque si lo hubiera medido con la precisión del instrumento. Así que si estas cosas tienen 2 decimales, cuando usted hace el cálculo, el resultado, ¿cuántos decimales tiene? Buco de tarrantantán, lo tiene que redondear ¿a cuánto? A 2 decimales. Ya tengo ganas de mandarme a hacer un sello porque me canso de escribir eso en los parciales. Precisión, se le pasó el número de los datos medidos, no pueden tener mayor precisión que los datos estimados no pueden tener mayor precisión que los datos medidos. Cuando uno hace el cálculo en la calculadora, al dividir entre 3 te sale un chorizo ahí de decimales como loco. ¿Sí o no? Pero hay que redondearlo a la misma precisión. Mucho cuidado, véase, yo les repito lo que hacen en los parciales con el propósito de que no lo hagan. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Aumenta la tendencia de estudiantes que lo hacen mal o disminuye la tendencia de los estudiantes que lo hacen mal? ¿Qué creen que está pasando en los últimos tiempos? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Y yo le estoy diciendo, no haga esto, y es como que le diera, meta la pata para que se lo pongan malo. Ustedes se han ganado el derecho a traer una página 8,5 por 14, hoja legal, una sola, no un acordeón. ¿Okay? Si alguien trae más de una hoja, le confisco todo de fórmulas. Pero véanse las cosas irracionales que ustedes hacen. Tenemos por ejemplo esto. A, B, C, D, y E. Y esa es la estación de datos faltante. ¿Qué me trajeron en la hoja? Primero que andamos mal. ¿Por qué? ¿Cuáles son las 3 estaciones más cercanas a D? B, C y E. Ah, no, la fórmula que yo traje escrita en la hoja era esta, y así sin asco, reemplazo los valores ahí y vamos para adelante. Lo primero que tiene que determinar es cuáles son las 3 estaciones más cercanas, cómo se llaman, A, B, C, D, E, F, G, H, lo que sea. Primero tengo que determinar, después tengo que verificar el rango para saber si es promedio aritmético simple o promedio pesado, y después que ya sé cuáles son las estaciones más cercanas, ya sé si está o no dentro del rango, escojo uno de los 2 procesos y estimo el valor faltante. ¿Vamos bien? Pero mucho cuidado porque esto es lo que me traen escrito en la hoja y vaya locura que salen ahí. Pero bueno, vamos bien, no sé ni por qué lo digo. Pero estamos bien hasta ahí, ¿están entendidos lo que estoy diciendo? Digo, este curso es sencillo, tiene muchos detallitos. Y al final, ustedes lo abandonan porque le meten alma, corazón y vida a hacer los proyectos. Cuarto año es muy complicado por la cantidad de proyectos en los cursos, ¿sí o no? Así es que esa es la moraleja, no lo descuide, estudie todos los días un poquito. ¿Estamos bien? Ok. Esto cayó en desuso, como les decía, porque esto al siguiente año hay que poner el promedio anual, cambiarlo de nuevo, con todas las lluvias que ocurrieron en ese
ese año y todos los años esto va cambiando. Así que como estos factores de peso eran variables, la gente dice, vamos a buscar algo que sea similar, que me permita estimar dentro de un rango razonable. Y aparece entonces el método en aquel entonces le llamaron el National Weather Service. ¿Okay? Ya en esa oficina le cambiaron el nombre, ya ni me acuerdo cómo se llama actualmente, tantas cosas. Así que yo le llamo un promedio pesado. Donde el factor de peso es el inverso de la distancia al cuadrado. Eso lo originó el National Weather Service. Voy a explicarlo. En la actualidad, los apuntes no se han actualizado, ¿estamos bien? Después explico lo que está en los apuntes y lo que se está haciendo en la actualidad. Pista de planta, latitud, longitud. Pista de planta, latitud, longitud. Yo tengo una estación aquí A de datos faltantes y tengo por aquí una estación B de datos conocidos. ¿Qué sabemos? X de B, Y de B, X de A, Y de A. ¿Y qué necesitamos? Esta cosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teorema de Pitágoras. Esto de aquí a aquí sería delta Y, Y de B menos Y de A. Y esto de aquí sería delta X igual a X de B menos X de A. Donde esta de aquí es la estación de datos conocida y esta es la estación de datos faltantes. Y D al cuadrado entonces, ¿a qué sería igual? Delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Esto se llama coordenadas globales. Lamentablemente en la época en que publicaron esto se les ocurrió utilizar coordenadas locales. ¿Qué hacían? Ponían el sistema de referencia aquí arbitrariamente para que estas coordenadas fueran ¿cuánto? 0, 0. Y si esto es 0, esto de aquí es X. Y si esto es 0, esto de aquí es Y. Y de al cuadrado es X al cuadrado más. Pero después se dieron cuenta, metí las de andar. Eso es una pérdida de tiempo porque después, si esta era la de datos faltantes que había que hacer con este sistema de coordenadas locales, había que mudarlo. Y nos pasábamos mudando coordenadas, pero con coordenadas globales de latitud y longitud referenciadas, georreferenciadas al planeta Tierra, pues simplemente es una resta. Y no hay que estar cambiando el sistema de referencia. Los apuntes están así. ¿Y esto qué es? Geometría analítica, distancia entre dos puntos, y con gran pesar en Chiriquí usan mis apuntes y se le da este sistema de referencia. ¿Y qué fórmula usan? Esta o esta. La de abajo, y ahí ven los desastres que salen ahí. Pero vamos a dejarlo ahí. ¿Estamos bien? Así que los apuntes están en coordenadas locales. En la actualidad se usan coordenadas globales, que es más fácil. Simplemente una resta. ¿Estamos bien? Okay. Vamos a decir que usted tiene lo siguiente. A, B, C, D,
G, F, G, H. ¿Y que esta es su estación de datos faltantes? Para estimar los datos ya no va a usar 3, va a usar las estaciones adyacentes. Para determinar las estaciones adyacentes hay que construir una red de triangulación. Voy a hacer esto así, como hacen ustedes, porque en cada intersección que tiene que haber una estación, y si no hay una estación ahí, está mal trazada la red de triangulación. Generalmente, ¿cuál de estas dos líneas se pone? La de menor longitud. Así es que la de menor longitud parece ser esta. ¿Okay? Y ahí tiene su red de triangulación. Las estaciones que están unidas a la estación de datos faltantes por la red de triangulación son las estaciones adyacentes. Más adelante vamos a hacer algo que se llaman los polígonos de Thyssen. Vamos a hacer algo así como este. Vamos a hacerlo aquí. Este es el centroide del polígono y ese polígono tiene lados y la cantidad de lados del polígono es la cantidad de estaciones adyacentes. Son las estaciones vecinas. Así que esta ¿es adyacente o no? No. Así que hay que descartarla. En los parciales, ¿qué hacen? Agarran toda la data y vamos metiéndole ahí a la data. Entonces, después usted sale frustrado del examen y va a UTP y escribe cualquier locura ahí para desahogarse. Y dice que al profesor le dio 8.73 y a mí me dio 8.75 y el profesor me lo puso malo y la diferencia era una mierdésima. Yo no califico la respuesta, califico el procedimiento. ¿Estamos bien? Y cuando eso pasa, no es ese .02 de diferencia, es porque no definió cuáles eran las estaciones adyacentes y simplemente las metió todas, y por supuesto, entre más lejos están, menor es la influencia. ¿Estamos bien? ¿Ese método cómo se llama? El del National Weather Service, que yo le llamo factor de peso inverso de la distancia al cuadrado. Es el más usual en la actualidad. Entonces, si usted quiere estimar estos datos, el primer paso es determinar cuántas y cuáles son las estaciones adyacentes. Y luego el procedimiento es sencillo. Usted hace una tablita ahí que dice lo siguiente: estación adyacente. Vamos a ver, era B, C, E, F, G, H. B, C, E, F, G, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego va a tener la precipitación medida. Luego tiene las coordenadas de latitud y longitud. Y con eso saca la D al cuadrado, que es igual a el delta X sub I al cuadrado, más el delta Y sub I al cuadrado,
Después tiene el W sub I, que es el inverso de P sub I al cuadrado, y luego va a tener el W sub I por el P sub I. Y aquí va a ser la sumatoria de W sub I y la sumatoria de W sub I por P sub I. Así que P estimado en la estación D es igual a la sumatoria de W sub I por P sub I entre y nuevamente los datos estimados no pueden tener mayor precisión de datos medidos, y después cuando usted va a completar el registro y tenía estación P A, tenía PA, B, C, D, E, etcétera, tenía PB, PC, PD, lo escribe entre paréntesis, para indicar que ese valor no fue medido, que ese valor fue estimado. ¿Cómo bajo punto? Por eso no lo sabe. Y me dice, profesor, pero eso es una lelazón. Mire que yo hice bien los cálculos. No es una lelazón. Hay que tener cuidado con los detalles, porque es importante saber si eso lo midió o si lo calculó. ¿Estamos bien? Es un detalle importante. O lo medí o lo estimé. La W X entre ella por A. 1, el inverso de la distancia al cuadrado. Y hace su cálculo y estima el valor faltante. ¿Alguna pregunta sobre cómo estimar datos faltantes? No le voy a dar más métodos. Les di el de Kohler y Paul por la toma de decisiones y porque Kohler y Paul introduce el concepto de factor de peso, pero al ser variable con el tiempo los factores de peso resultó que era engorroso. Y aquí, ¿qué le va a pasar a estos factores de peso? ¿Constante o variable? ¿Constante o variable? Constante, porque las estaciones no caminan, están fijas ahí. ¿Vamos bien? Ok. Y entonces resulta más conveniente, porque si hay otro evento de lluvia distinto, ¿qué es lo único que cambia? P. Y los factores de peso siguen iguales. Es decir, cuando usted hace ya ese trabajo y sabe las distancias entre las estaciones, los factores de peso siguen iguales. Así que a veces en un solo problema combino varias cosas. Por ejemplo, le pongo Kohler y Paulus aquí. Y si es Kohler y Paulus, ¿cuáles serían las tres más cercanas? C, B y F. Y usted sabe las distancias y las puede comparar. Y cuando he puesto eso, han sumado todas y ahí va esa cosa. Que 4, 6, 8, 7, son 3 solamente. Las tres más cercanas. Y si es el National Weather Service, son las estaciones adyacentes. Y esta no es adyacente porque no es vecino de este. Aquí está la cerca, estos son los vecinos. ¿Estamos bien? Así que no es cuestión de agarrar todas las datas que yo le doy y metérsela a la fórmula. Dice, mira, si yo sé usar la fórmula, no sabe usar la fórmula. Porque para usar la fórmula hay que saber cuáles son los datos que necesito y cuáles son los que tengo que descartar. ¿Estamos bien? No, este también es promedio pesado. Estoy hablando de Paulus y Kohler. El promedio pesado de Paulus y Kohler.
Y este es otro promedio pesado, que es el concepto básico de estadística, un promedio pesado. Y también empezó de National Weather Service, este de aquí. no era de ese se utiliza todos los solo Solo tres. Las tres más cercanas. Las tres más cercanas. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta sobre cómo estimar datos? Este es el método que se recomienda usar en la actualidad. Pero generalmente tenemos coordenadas globales, así que ¿estamos bien? Porque los apuntes, si lo tienen, dice x al cuadrado más y al cuadrado, que son con coordenadas locales. No nos vamos a poner a perder el tiempo a... Esta cosa va de tarea que incluye los polígonos de Thyssen, que vamos a ver dentro de un rato, quizás en la próxima semana. ¿Estamos bien? Que se hace fácilmente en Excel y con AutoCAD. ¿Saben hacer AutoCAD? Si no sabe AutoCAD, entonces ManoCAD. Pero no recomiendo el ManoCAD. Dañaña, nada más hacer problemas a mano. Vamos a ver entonces el segundo concepto, y es que el registro no solamente tiene que estar completo, tiene que estar consistente, es decir, ser recogido bajo las mismas condiciones, y eso pasa a menudo. Por ejemplo, en los años 70, cuando se construyó la tumba muertos, ¿quiénes vivían por esta área? Nadie. Suponga que usted tenía una estación meteorológica aquí, en el aljibe. ¿Qué pasaría de 1970 a esta época con esa estación? ¿Los datos hubieran sido recogidos bajo las mismas condiciones o las condiciones serían diferentes? Diferentes. ¿Por qué? Porque antes había un bosque hermoso por aquí, por todas estas áreas. ¿Y qué hicimos con todos esos árboles? Los tumbamos. Véase que aquí en el campus todavía quedan áreas boscosas, pero todo esto era bosque. No vivía nadie por la tumba muerta. Pero apenas se hizo la calle, ¿qué pasó? La gente se mudó, llegó a Betania, tumbaron los árboles, llegó a Lindavista, llegó a El Bosque, tumbaron los árboles, y eso entonces usualmente introduce un patrón, cambio en el patrón climático. ¿Estamos bien? Y eso entonces se detecta en un registro de larga duración. Así es que para la consistencia hacemos un análisis de doble masa. ¿Eso qué significa? Que vamos a buscar 9 estaciones más una estación bajo investigación, y vamos a tener en total 10 estaciones. Y vamos a construir una gráfica que se llama doble masa. Por aquí vamos a tener la sumatoria de la precipitación de la estación sospechosa, y por acá vamos a tener la sumatoria del promedio de 10 estaciones. Y se supone que no todos los años hay iguales, hay años del niño, años de la niña, pero que eso afecta por igual a las 10 estaciones. ¿Estamos bien? Pero hay algo que puede haber afectado a una estación en particular. Cambio de instrumento, cambio en el uso del suelo, etcétera, etcétera. O por ejemplo, estábamos planificando la construcción de un embalse, y después que construimos el embalse va a llover lo mismo. ¿No? ¿Por qué? Porque ahora tenemos un embalse que hay una fuente de evaporación y cambia el patrón climático. Entonces, como los datos son costosos, no los vamos a descartar.
Pero si no es consistente, los tenemos que ajustar. Cuando hacemos el análisis de doble masa, si todos los puntos me quedan dentro de la misma línea recta, más o menos, un poquito más allá, un poquito más o menos, se acepta una variación de hasta el 10%, decimos que el registro es consistente y que se recogieron bajo las mismas condiciones. Pero, si se produce algo así como esto, y hay un cambio de pendiente, entonces decimos que el registro no es consistente y los datos anteriores al cambio tenemos que ajustarlos a las condiciones actuales. Esto tiene una línea recta, y es igual a S2 por X más B2. Esto tiene una línea recta aquí, y igual a S1 por X más B1. Así que, ¿cómo los ajustamos? Multiplicamos por S2 entre S1. Esta S1 se nos va y nos queda S2X más B1, S2, S1. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Este punto lo llevamos aquí, este punto lo llevamos aquí, lo llevamos acá, lo llevamos aquí y lo ajustamos a las condiciones actuales. Aquí está el cambio. Y lo ajustamos a las condiciones actuales. La sumatoria del promedio de las 10 incluye la 9 más la sospechosa. O sea, que la sumatoria de promedio no son solo las 9 confirmadas, sino que también incluye las sospechosas. Son más 10. 9 más 1. La estación bajo investigación más 9 en los alrededores. Y el problema de ejemplo que tengo aquí fue de tarea en Iowa, porque en Iowa hicieron algo parecido a la tumba muerto, corredor norte. La I-80 pasaba por el centro del pueblo, Iowa City, y era un tranque descomunal. Así que, ¿qué hicieron? Una circunvalación fuera del pueblo, la 380, y después que hicieron la autopista, ¿qué hizo la gente? Se mudó, hicieron urbanizaciones, tumbaron el bosque y vaya. Entonces nos dieron la estación y dice, verifique si esos datos son consistentes o no. Así que vamos a ver el ejemplo con los datos de la tarea en Iowa. Bien. Ahí tenemos un registro, fue en el año 84, cuando estaba estudiando la maestría. O sea, esto fue en el año 85 y estuve del 83 al 85 en Iowa. Así que el año completo anterior fue el 84 y empezaron de 1960. Así que lo primero que usted va a hacer es determinar el tamaño del registro, N. ¿Y cuál es el tamaño del registro? Año final completo menos año inicial más 1.
25 años de data, cumple con el mínimo que es de 20. Tenemos la estación bajo investigación. Tomamos 9 estaciones más la sospechosa. Sacamos el promedio. Esto es precipitación anual. No es un evento de lluvia, sino el promedio anual de lluvia. Estos son mis datos. Vamos a hacer el acumulado. 0 más 49, 49, 49 más 38, 87 más 36, 123 más 25, 148, etc. El acumulado 0 más 38, 38 más 25, 63 más 37, 100, etc. Ya tenemos los acumulados. Con estos datos vamos a hacer un análisis de doble masa. Esto va a ir en el eje Y y esto va a ir en el eje X. Cuando he puesto esto en examen ha sido un desastre. ¿Por qué ha sido un desastre? Porque ya ustedes no saben graficar a mano, nada más saben graficar con Excel. ¿Vamos bien? Así que moraleja, en hidrología a veces hay que graficar cosas, es conveniente que traigan su papel milimetrado, porque nunca se sabe cuándo voy a tener que graficar algo. Imagínense que trajeran cada uno su laptop y su impresora donde cabemos aquí, se funde el circuito. No me prestan el centro de cómputo, aparte de eso no caben todo en un solo centro de cómputo. Vamos bien, ¿cómo me quiere prestar el centro de cómputo? Porque si no iríamos al centro de cómputo y ahí usted tendría disponible Excel, Word y un poco de cosas, ¿sí o no? Pero también entonces vendría el problema con la impresión y todo eso. Pero bueno, vamos a hacer el gráfico. Aquí vamos a ampliarlo para que se vea mejor. Y, la estación sospechosa, X, el acumulado de 10 estaciones. Cada uno de esos puntitos, y obsérvese que no caen exactamente en una línea, pero tienen una variación permitida de más o menos 10%, pero aquí, en 1974, vimos que se produce un cambio de pendiente. Es decir, esos datos no fueron recogidos bajo las mismas condiciones porque el registro es inconsistente. Pero si yo descarto todos estos datos, ya voy a tener menos de 20 datos. Y no voy a esperar más tiempo para recoger 20 datos para empezar de nuevo. Así que significa que estos datos antes del cambio de pendiente los debo ajustar a las condiciones actuales. Y para ello vamos a buscar la pendiente de esta línea S2 y la pendiente de esta línea S1. Y eso es muy fácil. ¿Cómo se hace eso? Ya usted sabe que el año del cambio fue 1974. Así que usted busca su calculadora Fit Data Regresión Lineal. Y Y es igual a mx más b, le dice que este valor desde aquí hasta el 74 es y, y que este valor desde aquí hasta el 74 es x, y la máquina le devuelve S1. Y luego, ¿qué hace? Desde el 74, este se incluye en ambos, al 84, desde aquí hasta acá le dice que estos valores son Y y que estos valores de aquí, desde aquí hasta acá son X,
la máquina le manda el feed data y ¿qué le devuelve? Ese no. En los apuntes están prehistóricos, no existían esas facilidades como de calculadoras como ahora, ¿estamos bien? Mi primera PC salió en el 84, 4.88 kilohercios de velocidad, 640K de RAM y un disco duro de 10 megas, 4 páginas de uniforme y se llenaba esa vaina y borra y empieza a hacer de nuevo. El floppy era de 5 pulgadas y media, y lo llegaron a ver, ya ni siquiera hay floppy, ya ni siquiera hay disquete, ¿o sí? Ustedes llegaron a conocer de 3,5, ya en las computadoras ni traen eso, ¿o sí? Estamos hablando de 1984. Esa fue mi primera única. Cuando regresé a Panamá en el 85, ¿qué hice con la máquina? La regalé, ya era obsoleta. Ya era obsoleta, porque voy a traer esa porquería para acá pagando. Costaba más el flete que lo que costaba la computadora. Y han ido avanzando significativamente. Así que lo que traen los apuntes es una locura de tiempos prehistóricos, de tomar 2 puntitos y sacarle la pendiente, y eso era aproximado. Ahora es más fácil usar estadística, regresión lineal y te da la pendiente de la línea, ¿sí o no? Necesitamos las 2 pendientes. ¿Ok? ¿Vamos bien? Necesitamos las pendientes del inicio al cambio y del cambio al final. Entonces vamos a ver qué pasa si usted no verifica la consistencia del registro. Si usted no verifica la consistencia del registro y usted quiere la precipitación promedio. ¿Qué es esa precipitación promedio? Por ejemplo, cuando usted hizo el balance hídrico era esta. Cuando hizo balance hídrico, precipitación promedio. Y esa precipitación promedio sería 1 entre n por la sumatoria de P sub I, datos originales. Y esto sería 1 entre 25 y esto ya no lo tiene que hacer. Ya lo tiene. ¿Dónde está? Está ahí. $717. Está ahí. Porque a veces se ponen a hacer lo que ya tienen y después dicen, profesor, ese examen sí está largo. Y no se daban cuenta que ya lo tenía desde hacía rato. Y eso es igual a pero estos datos, ¿cuántos decimales tienen? Ninguno. ¿Y la respuesta cuántos decimales tiene? 2. Tengo que aplicarle de que los datos estimados tienen la misma precisión que los datos medidos. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque la precipitación promedio no se puede medir, solamente se puede calcular. Mientras que el estimado fue porque no lo medí por alguna razón. Entonces ustedes dicen, profesor, mire, yo se lo redondeé a un valor entero porque los datos nada más tenían un valor entero. Pero estamos hablando de 2 cosas distintas. El promedio solamente se puede calcular. Un estimado es de un valor que dejé de medir por alguna razón. ¿Está claro eso de la precisión de los datos medidos y los datos calculados y los estimados? ¿Vamos bien? Ok. Si yo no ajusto los datos, usaría ese valor cuando hago mi balance hídrico. Le digo, cumplo con mis 20 años mínimos de registro. Pero resulta ser que como el registro es inconsistente,
con los datos ajustados, la precipitación promedio sería igual a 1 entre n, la sumatoria de P sub I de 1960 a 1974, más S2 entre S1 por la sumatoria de P sub I de 1000. No tengo revés, vamos a borrar. Sería, ahora sí, S2 entre S1 por la sumatoria de P sub I de 1960 a 1973, que es el año anterior al cambio, más la sumatoria del cambio, 1974 al año final, 1984 de P sub I. Ahora sí estamos vivos. Así que esto sería 1 entre 25, S2 dio 0.66 y S1 dio 1.20. Esta sumatoria ya la tenemos. ¿Dónde está? Hasta el año 73, el año anterior al cambio de pendiente, ¿cuánto vale? $491. Y esta sumatoria no la tengo, pero no la tengo que hacer, porque esa sumatoria que es igual. 717 menos 491. Pero a veces, como no se fijan y no saben qué es lo que están haciendo, se ponen a sumar esos datos de nuevo desde 1974 hasta el 84. Ya lo tienes, la diferencia entre este valor y el otro de abajo. ¿Y eso cuánto te da? $19.84 centímetros por año. Y si usted va a hacer un balance hídrico, ¿cuál de los dos valores sería el más razonable usar? ¿Con los datos originales o los datos ajustados? Ajustados. Datos ajustados. Este sería el valor razonable. Así que cuando el registro es inconsistente, hay que ajustar los datos a condiciones actuales. Y de esa manera no descartamos data, porque si la descartamos, apenas cuántos años tendríamos, 11. Y no cumpliríamos con el mínimo de 20. Detalles, detalles, detalles. Hidrología es simple, tiene muchos detalles. Los cálculos son largos y tediosos porque hay que manejar muchos números, ¿estamos bien? Pero nada que sea complicado desde el punto de vista matemático. Bien, nos queda un minuto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, vamos a ver quiénes llegaron después que pase lista.